Toda obligación puede extinguirse por una convención. Se entiende por extinción de las obligaciones aquellos actos jurídicos en virtud de los cuales se extingue el vínculo obligatorio que une al deudor y al acreedor. El pago efectivo es aquella prestación de lo que se debe. El deudor efectivamente paga en la obligación de dar, hacer o no hacer. Del mismo modo, todo pago supone una obligación preexistente que le sirve de causa, pues de no existir esta, el pago sería considerado como inválido. De igual manera, no es necesario que esta obligación civil sea perfecta, ya que esta también se puede denominar como natural. El pago según el profesor Villegas. El pago es aquel acto jurídico consensual consistente en el cumplimiento de una obligación de dar, hacer o no hacer, que es ejecutada con la intención de extinguir una deuda preexistente. Asimismo, de acuerdo con el artículo 2062 del Código Civil vigente, pago o cumplimiento se le denomina a la entrega de la cosa o cantidad debida o la prestación del servicio que se hubiere prometido. Los elementos del pago son esenciales, de validez y específicos. Esenciales se basan en la manifestación de la voluntad y el objeto jurídicamente de la prestación, dar, hacer o no hacer. De validez es la capacidad de las partes y la ausencia de los vicios, tanto de la abstención de la prestación o también de la voluntad de esta. Y los específicos es la existencia de la deuda, donde participa tanto el acreedor como el deudor. La novación es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual se queda por tanto extinguida. Encontramos tres modos: sustituyéndose una nueva obligación a otra sin que intervenga nuevo acreedor o nuevo deudor, contrayendo el deudor una nueva obligación respecto de un tercero y declarándole en consecuencia libre de la obligación primitiva al primer acreedor. Tercero, sustituyéndose un nuevo deudor al antiguo que en consecuencia queda libre. En esta especie, si no se efectúa el consentimiento no ocurre nada, pero cuando éste se efectúa, el segundo deudor se llama delegado del primero. Como elementos de la novación, encontramos que la obligación primitiva debe ser legal, existente y válida. La modificación sustancial de obligaciones pueden ser subjetivas, objetivas y condicionales. Debe encontrarse el animus nuandi, que debe pactarse por escrito, y de no hacer este consentimiento, lo que habría sería una cesión de créditos. Y por último, la capacidad de las partes para verificar la novación. Por otro lado, encontramos la transacción, que es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. No es transacción el acto que solo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa, así como no puede transigir sino la persona capaz de disponer de los objetos comprendidos en la transacción. La remisión o la condonación es la posibilidad que tiene toda persona de disponer de sus bienes, tanto así que los puede regalar, si así lo desea. En muchas situaciones, como en negocios o por intereses entre el deudor y el acreedor. También hay casos en los que sale más rentable perder la cosa a intentar recuperarla, porque puede salir más costoso intentar recuperar el bien. Y en este caso no se pierde el derecho, solamente se deja de solicitar, se deja de exigir. Sucede cuando entre dos personas estas dos son deudoras o acreedoras entre sí. Las obligaciones son onerosas, fungibles, con género, calidad similar y exigibles. Hay 4 tipos de compensación. Primero, la legal. La legal, que es la más importante y opera sobre la calidad de deudores y acreedores. También opera sobre las deudas líquidas, determinadas y exigibles. Segundo, es la judicial, que es la determinada por un juez. La convención es la tercera, que entre las partes declaran compensables los créditos de la deuda. Y la facultativa, que cuando una de las partes pide la compensación, la otra no se puede oponer. La confusión se da cuando una persona tiene las dos calidades, de acreedor y deudor, al tiempo. Por ejemplo, una persona tiene una tienda, y esta tienda tiene una deuda con una empresa. El dueño de la empresa tiene por una parte acreencias de esa tienda, ya que tiene ingresos. ¿Qué pasa? El dueño compra la tienda, por lo tanto tiene deudas y también tiene acreencias de la misma relación, por así decirlo.
Pérdida de la cosa que se extingue. Según el artículo 1729, cuando el cuerpo cierto que se perece, o porque se destruye, o porque deja de estar en el comercio, o porque desaparece, ignora si existe, se extingue la obligación, salvo empero las excepciones de los artículos subsiguientes. Rescisión. Según el artículo 1740, es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie y la calidad o estado de las partes. La nulidad puede ser absoluta o relativa. Condición resolutoria. La condición resolutoria es una garantía de pago. Esta cláusula se añade al contrato cuando se acuerda o conviene un precio aplazado. Con ello, el vendedor pretende asegurarse del cobro de dicho precio. Por tanto, esta implicaría que en el caso de producirse un incumplimiento de los pagos, tendría lugar la resolución de la compraventa con la consiguiente recuperación del inmueble. Es decir, la cláusula permite que el vendedor pueda recuperar el inmueble que había vendido. La prescripción. La prescripción extintiva es un modo de extinción de los derechos del acreedor por el transcurso del tiempo. Es decir, si el acreedor no realiza ninguna reclamación de la deuda durante un tiempo determinado, una vez transcurrido dicho plazo, el deudor se verá legalmente liberado de la obligación de pagar. Es así que la prescripción requiere dos elementos, la inacción del titular y el transcurso del tiempo, ya que no afecta el derecho sino la acción que lo protege, y evita que el titular sea negligente en su ejercicio. Para concluir, se entiende por extinción de las obligaciones aquellos actos y hechos jurídicos que disuelven o extinguen el vínculo obligatorio entre el deudor y el acreedor. Aquellos actos y hechos son los modos de extinción, como el pago efectivo, transacción, novación, pérdida de la cosa, confusión y la prescripción, explicados anteriormente, que se encuentran en el artículo 1625 del Código Civil.